Hola, muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a este primer conversatorio. Hola, Catalina, que venga. Hola, ya me pude conectar. Hola, buenos días a todos. Está perfecto, sí, yo creo que la sala está perfecta. Vamos a cerrar aquí la puerta para que no se nos meta el ruido. Entonces, quiero darles la bienvenida a este primer conversatorio sobre audiovisual y educación. La idea de este evento es que compartamos un poco cómo nos estamos aproximando al problema de la educación audiovisual desde nuestros programas. Entonces tenemos invitados de la Universidad Manuela Beltrán, de la Universidad Central, invitados de la Universidad Uniagustiniana. Ya ahorita el profesor Jonier nos va a hacer la presentación de todos nuestros participantes. Primero que todo quiero agradecerles a todos por estar acá presentes, por este interés que tenemos en cada día educar mejor a nuestros estudiantes y de crecer como programas, de crecer juntos. Este es el primer evento de la muestra 2023, es un evento muy interno, muy de autorreflexión que tiene el programa de cine y televisión y pues este año con la compañía de la Central y de la Manuela Beltrán pues estamos muy contentos. Entonces, Jonier, no sé si tú ya quieres seguir con la presentación, yo los dejo. Muchísimas gracias. Y quedo. Listo, muchas gracias. Okay. Hola, buenos días compañeras y compañeros, espero que todos estén bien. Bueno, pues ya que estamos aquí como reunidos, una importante cantidad de profesores del programa de cine y televisión, pues bueno, teníamos preparado como un conversatorio en el que íbamos a estar como participando principalmente de profesor Andrés Mozos de la Universidad Central, la profesora Catalina Beltrán de la Universidad Manuela Beltrán y pues quien les habla por parte de la Universitaria Agustiniana. Pues nosotros teníamos preparadas 5 preguntas como centrales. Entonces, ¿cómo se aborda la enseñanza o cómo hacemos una aproximación a la enseñanza del audiovisual en cada una de nuestras universidades? Entonces, quería darle como la palabra a nuestros compañeros. Puede ser Catalina, si quieres. Adelante, Catalina. Bueno, entonces, ¿con qué empezamos? Sí, estábamos hablando de cómo se asume la enseñanza del audiovisual en cada una de las universidades, como cuáles serían esas particularidades que tú quisieras destacar en el modo en que tú enseñas audiovisual y la área a la que tú coordinas. Ok, bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Catalina Beltrán, yo soy profesora de cine y televisión de la Universidad Manuela Beltrán, soy realizadora de cine y televisión egresada de la Universidad Nacional y bueno, voy a hablarles un poquito brevemente sobre cómo asumimos nosotros aquí en la universidad y cómo lo hago yo a nivel, digamos, personal. Como docente, tengo más o menos 10 años de experiencia ya en el área audiovisual, como docente del área audiovisual. Entonces, bueno, acá en la universidad hay un enfoque que es muy interesante respecto al aprendizaje. Primero es, desde el programa de cine y televisión, lo llevamos como el aprender haciendo. Entonces nosotros diseñamos incluso varios talleres semestrales donde los chicos a partir de un desarrollo teórico que se da también en, pues obviamente en las asignaturas teóricas, los chicos ponen en práctica todos los semestres desde primer semestre su conocimiento respecto a la producción audiovisual. Entonces, en mi caso particular, yo pues tengo la cátedra de taller de documental desde hace varios años y pues hemos logrado sacar unos muy buenos productos, cortometrajes documentales de 20 minutos, donde la fortaleza es la investigación. Entonces, en estos momentos también me desempeño como docente investigadora de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad y dentro de ese enfoque investigativo que es fundamental para realizar documentales, porque, pues, como sabemos, el documental, la preproducción documental es fundamental, poder desarrollar una investigación a profundidad sobre un tema, un personaje, un grupo de personas. Entonces, yo normalmente
Les doy un enfoque algo etnográfico también para que los estudiantes puedan aprender a acercarse a los grupos humanos y poder, digamos, representar o mostrar sus características socioculturales. Esto me parece que sirve no solo a nivel etnográfico, documental etnográfico, sino también para acercarse a cualquier tipo de grupo de personas o de personajes para poder indagar en sus vidas, en la forma que desarrollan sus actividades, porque pues la etnografía, digamos, tiene algunas características, unas estrategias de investigación que se pueden aplicar en muchos ámbitos. Entonces, en esa medida, mi enfoque en mis clases de documental parte de la investigación. Entonces, durante la época de pandemia fue muy interesante porque todo se paralizó, incluso algunas otras asignaturas prácticas de cine acá en la universidad, pues era muy difícil producir, por ejemplo, ficción. ¿Por qué? Porque pues para esto se necesita obviamente otro tipo de estrategias, grupos mucho más grandes de personas. En cambio, para hacer documental normalmente trabajamos con grupos reducidos, bajos presupuestos normalmente, no siempre, pero pues normalmente se trabaja con presupuestos, digamos, más modestos que la ficción, y pudimos realizar, incluso durante la pandemia, durante la cuarentena y el encierro, pudimos hacer documentales en campo, digamos, dentro de Bogotá, pues por la imposibilidad de desplazarnos a lugares más apartados, pero se pudo realizar unos documentales de muy buena calidad, incluso dentro del contexto de la pandemia, lo cual, pues, digamos, fue muy satisfactorio, tanto para mí como para los estudiantes también. En ese sentido, partimos de la base del aprendizaje feliz también, que es un modelo educativo que se implementa en la Universidad Manuela Beltrán también, y nosotros lo llevamos a la práctica por medio del aprender haciendo. Entonces tenemos un enfoque muy importante en el desarrollo de proyectos todos los semestres de trabajo práctico y, como les decía, en el caso del documental, por medio de la investigación. Entonces, yo les exijo a mis estudiantes siempre que tengan primero un desarrollo de investigación muy fuerte para poder llevar a cabo esos trabajos documentales que, como les digo, realmente hemos tenido unos resultados muy buenos y trabajos que han ganado premios a nivel internacional. Hemos estado ganando un premio a mejor guión original en un festival en Santiago de Chile, por ejemplo. Hemos participado en distintos festivales a nivel nacional con documentales, sobre todo de corte social. Digamos, este que les digo de Santiago de Chile es un documental sobre dos chicas transgénero, incluso una chica que participó desde California, desde los Estados Unidos, de forma remota, y envió el material con todas las indicaciones que se le dieron para que ella misma lo registrara, y una chica acá en Bogotá. Entonces se pudo hacer también este documental de forma remota, además con una excelente calidad, lo cual nos sorprendió bastante, porque normalmente, pero cuando se hacen las cosas de forma remota, a veces la calidad no cuadra muy bien. Pero en ese sentido, pues realmente sí hemos estado muy contentos con los resultados que se han podido lograr y fortaleciendo los procesos investigativos, que me parece fundamental que los estudiantes aprendan a investigar. El cine necesariamente requiere una investigación. Así usted haga ficción, haga documental, haga animación, es importante que las cosas estén muy bien investigadas para realmente poder representar ya sea la realidad o cualquier tipo de historia de la forma más, digamos, que genere mayor impacto y que sea lo más realista posible. Incluso si se está haciendo cosas muy de fantasía, es necesario hacer una investigación profunda, pues para no ir a cometer errores desde la dirección de arte hasta todo lo que involucra la puesta en escena, ¿no? Entonces, muy, muy importante para mí el proceso investigativo que se debe realizar durante la preproducción y para llevar a cabo pues un documental de la mejor manera posible. Gracias, Catalina. Bueno, a todos los compañeros que están acá, si en cualquier momento quieren participar, decir algo, siéntanse en total libertad, ¿no? Quieren levantar la mano y hacer algún aporte, es bienvenidos, sea de las áreas específicas. Vamos entonces con el profesor Andrés Ortega Mozos de la Universidad Central. Bueno, buenos días a todas, todos y todas. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Qué bueno ver caras conocidas por acá. De hecho, un montón de caras conocidas. Me alegra. Entonces, ¿qué pena, Johnny? ¿Me recuerdas puntualmente la pregunta? Puntualmente es desde donde se asume la enseñanza del audiovisual.
desde dónde la asume Andrés y cómo la asumen de pronto en la Universidad Central. Listo, entonces hablemos de ello como en los 3 niveles. Listo, empezamos por la universidad. Cuando yo ingresé a la universidad tenía un lugar que se llamaba el Centro de Pedagogía, la Dirección de Pedagogía, y establecía como unas metodologías, unas formas de cómo se supone que debe ser la enseñanza en la universidad transversalmente a las carreras. Esto era muy en lógicas de este señor Dewey. Uno pues ahí más o menos entendía, veía, pero bueno, lógicamente uno empieza a entender que hay otras lógicas internamente en los programas y sobre todo cuando se pertenece al campo de las artes, de la creación, y pues donde hay otro tipo de experiencias que son, pues repito la palabra transversal, como transversales a los procesos creativos, además de tener otros programas de creación también allí inmersos. Entonces, luego de unos cambios que hace la universidad, cambia de Escuela de Pedagogía, ya me acuerdo el nombre exacto, a Centro de Excelencia Profesoral, que no sé, pues nombres todos rimbombantes, pero básicamente son lugares donde ayudan como a construir modelos o diseñar procesos pedagógicos según cada una de las asignaturas. Me parece que este nuevo que diseñó la universidad es un poco más acertado, porque es como un grupo grande de distintas personas con experiencias en procesos pedagógicos que lo van guiando a uno. Entonces, otorgan más de un modelo y pues bueno, quien quiere se puede acercar. Pero pues seamos honestos, a veces los profesores de cine o de arte de creación a veces no creen mucho en estos modelos o en estas cosas. No todo el mundo se acerca y uno a veces se acerca y no está completamente de acuerdo en muchas cosas. Pero bueno, eso como a nivel institución, luego hablemos un poco a nivel programa. El programa de la Universidad Central, yo entré hace 5 años y piquito, casi 5 años y medio, justo cuando estaba en el proceso de transición de reforma, donde tenía un programa anterior que era modular, que se centraba en 2 formas fundamentales del cine, pues, 2 formatos, el documental y la ficción, y que todo lo giraba en torno a estos 2 como una división y al final se profundizaba en uno o en otro. Entonces yo entré en el proceso de reforma donde fue por oficios y donde hicieron un cambio que me parece un poco más inteligente para el tratamiento, o sea, para el trabajo del cine contemporáneo, el cine presente, lo que pasa hoy en día y también para construir como habilidades, fortalezas, disciplina en los estudiantes, que es esto es creación cinematográfica, creación audiovisual, obedece a un lenguaje, entonces tanto como puede ser un productor, director, guionista de ficción, puede ser de documental y de otros tipos de formatos o de productos donde se presenten hibridaciones. Entonces ahí se hace un paso a la formación por oficios. Entonces se forma a partir de 8 profundizaciones que las emparejaron, entonces una de ellas es dirección-producción, la otra es guión e investigación, la otra es dirección de fotografía y diseño de producción o dirección de arte, como quieren, como los rusos lo llaman, departamento de imagen, y postproducción y dirección sonora, es la otra, que es como sonido y montaje. Entonces, enmarcado en esto, pues entonces empieza a haber otro proceso, otro modelo, donde también hay otras exigencias sobre esto, y pues yo entré allí, siendo coordinador de extensión, y pues ahí me permitieron diseñar como unas cuestiones allí dentro, entonces donde ahí ya paso a lo personal y pues también a la búsqueda del programa. También vale resaltar que el programa, o sea, 2 años de estos que llevo son pandemia, tenemos un director muy fuerte que se llama Alberto Tamayo, que fue de los que lideró esta reforma, luego lideró el programa, fue director por un tiempo, pero pues el estrés, las cosas generaron cambio. Y estuvimos casi 1 año sin director y tocó con otra profe casi que asumir estas cosas, además implanta docente, bueno, pues un montón de cosas. Y luego llega una nueva directora que se llama Sandra Ruiz, que ha reencauzado un poco estas lógicas del programa bajo unos nuevos requerimientos de la universidad que son pues, medio complejos, pues creo que muchos entenderán eso. Y se ha como construido una nueva, o sea, se ha más que construido una nueva, como que se ha reencauzado, o sea, el proceso dinámico, todos entienden eso.
se ha llegado a otro punto, digamos, los procesos. Entonces ya no es solo como a través de que seas simplemente profe y llegues allí a dar clase, como dentro de una cuestión que a mí me parece horrible a veces de enseñar, que se enseña solo desde el libro, o desde el texto, o desde alguna parte así, a veces falta la parte de laboratorio experiencial, entonces sí se le pide un poco a las asignaturas que haya un proceso de laboratorio, que haya un proceso de experimentación construido a partir de una tesis, se les pide un poco, se intenta encauzar eso sobre las materias, lo hace desde dirección, se va manejando eso y me parece chévere pues porque han salido resultados interesantes y los mismos profes también se ponen a prueba, o sea, se sale de un lugar más cómodo y se pone a prueba nuevas cosas a los profes y pues me parece interesante. Y ya desde lo personal, pues nada, yo aprendí a ser profe al mismo tiempo que aprendí a hacer cine y pues siempre me lo sigo cuestionando y creo que año a año pues sigo como mirando a ver qué diablos pasa con esto, o sea, qué nuevas posturas o qué cosas sigo creyendo, qué cosas dejo de creer. Pero básicamente como profe pues yo me baso en que creo en el programa que el aula es un laboratorio, que los procesos de los estudiantes son sometidos a una tesis, a una prueba, a distintas, incluso pequeñas tesis sobre lo que están proponiendo y ver cómo en todos esos procesos de experiencia y de prueba-error, de experimentación, se llega a algo. Se puede llegar o no llegar, por supuesto, pero creo que lo valioso es que sea un campo de experimentación en el aula de clase. Les decía, pues yo aprendí al mismo tiempo a hacer cine cine me refiero al lenguaje, por supuesto, al mismo tiempo a hacer cine que a ser profe. Y pues nada, ahí voy en eso y pues sí, o sea, profundamente creo, soy enemigo de la educación bancaria. Creo que es de lo más dañino que le puede suceder a cualquier proceso de aprendizaje. Y pues creo, pues sí, más un poquito en Freire, también en posturas críticas, sobre todo en la experiencia, la pregunta como lugar generador en clases, como lo que más trabajo, como trabajar desde la pregunta, a ver qué diablos va pasando allí. Y otra postura que tenemos del programa que es muy marcada, que también la tengo en mis clases porque yo, bueno, allá uno le dan como 20.000 cargos, creo que eso pasará en todo lado, yo soy el coordinador de la línea de producción y dirección, aparte de eso coordino extensión que ahora le llaman relacionamiento con el entorno y pues dirijo el festival, que pues yo lo mismo lo creé, también diseñé un espacio que se llama el Laboratorio de Creación y Producción Cinematográfica y desde el año pasado el Cine Club. Entonces, lógicamente sí, lo explotaron un poco, pero bueno, ahí se da chance para hacer cosas. Entonces, desde esos espacios, desde estas cuestiones, he trabajado algo también, es lo que creo que es ese relacionamiento con el entorno como lugar de prueba y error de lo que se trabaja en el aula. Entonces, a través, por ejemplo, del laboratorio se explora mucho que los estudiantes pues, puedan participar en proyectos externos de todo tipo de calibre para ver cómo se van enfrentando y cómo se van replanteando esas preguntas y esas tesis sobre la creación cinematográfica, no solo desde su punto, sino desde el observar, digamos. Y pues nada, ahí vamos dándole, vamos trabajando y pues nada, pues ya los pelados ahí van dándole, no sé qué vaya a pasar a futuro, pero pues por ahora es la tesis, el mundo va cambiando y seguramente de aquí al otro año cambiarán posturas y cambiarán ciertos métodos de trabajo en el programa y también personalmente. Gracias, Andrés. Es interesante todo el tema de la experimentación, ¿no? Yo creo que hay un punto en común que estamos teniendo todos y es la importancia del hacer, ¿no? El hacer es fundamental en este oficio porque constantemente nos estamos enfrentando a unas transformaciones del lenguaje y a unas transformaciones en la manera en que se concibe el audiovisual, ¿no? Y si no estamos haciendo ya sea desde la docencia o desde el aula, o en nuestra práctica profesional, pues va a ser más complejo la cuestión del aprendizaje. Creo que esos profesores de antaño que habían hecho una película y de repente estaban dando clases basados en la experiencia de esa película, pues ya no, porque la misma versatilidad que
impone el medio, ¿no? Ya el oficio audiovisual no se limita a que o haces televisión, o haces publicidad, o haces cine, sino que te estás moviendo en todos esos escenarios. Entonces tu experiencia profesional y que alimenta la docencia, pues tiene esa versatilidad. Nosotros aquí desde la Universitaria Agustiniana hemos desarrollado desde la investigación y desde una propuesta que en un principio lo que buscaba era realizar rodajes en donde estudiantes y profesores participaran. Se desarrolló la propuesta pedagógica que es el aula locación. Este es un modelo pedagógico que formula el profesor Darío Rojas a partir de esas experiencias de, bueno, ¿qué es eso de rodar en la universidad vinculando profesores y estudiantes? En donde hay un encuentro horizontal que no está basado en una jerarquía o en una idea de usted es el director de este departamento, entonces tiene una serie de compañeros que ejecutan los procesos creativos. Entonces nosotros estamos trabajando sobre la idea de implementar el aula locación como un espacio de reflexión y creación en la construcción relacional del conocimiento acerca del lenguaje y el hacer audiovisual. Aquí es muy importante que nosotros no estamos sobre la idea de el profesor es el sabio que dice lo que se tiene que hacer, sino que a partir de unas pautas que permite el sílabus, hacemos conscientes al equipo, a los estudiantes y pues por ende a los profesores de lo que se enseña y de lo que se aprende. Entonces, desde el inicio hay un proceso de decir, mira, estás acá en este punto y al final del semestre vas a llegar a esto. Y constantemente existe ese diálogo, ¿no? Antes no sabías que era una cámara, al final del semestre sabes que es una cámara. Pero también entender que el conocimiento audiovisual se integra y es transversal a las diferentes áreas que puede tener el mismo oficio. Entonces, lo que aprendes, suena un poco, digamos, obvio, entre comillas, pero lo que aprendes en una materia, pues afecta también el hacer y el aprendizaje de las otras áreas. Entonces, muchas veces esto se tiende a confundir, que no es la única opción, con esa idea del proyecto integrador, ¿no? Que hay un semestre donde todas las materias apoyan un proceso. No se trata de esa cuestión. Se trata de esa manera en que el conocimiento se integra y poco a poco va forjando una visión integral sobre el oficio audiovisual como tal. Entonces, eso ha sido fundamental y estamos en ese proceso de esa conciencia y de ese diálogo constante. Claro, el aula locación tiene unos niveles de una práctica individual del estudiante, una práctica en equipo por parte de los grupos de estudiantes, pero también una práctica, si se quiere, a nivel de programa, donde hay esos encuentros entre estudiantes y profesores desempeñando diversos cargos. Entonces, alrededor de ese proceso, nosotros hemos realizado desde el año 2014 una serie de cortometrajes donde está ese encuentro, donde lo primordial es que haya una práctica audiovisual en la que toda la comunidad del programa de cine y televisión está participando y está desempeñando diversos roles y se comparte en la construcción de ese saber. Otro elemento que es fundamental dentro del proceso pedagógico es algo que yo llamo el análisis para la creación, ¿no? Entonces no puedes realizar una pieza audiovisual de X género, no sé, género negro o realista, si no conoces antes, si no haces un proceso autónomo de analizar las piezas audiovisuales, entender su funcionamiento y a partir de esa comprensión del funcionamiento se construye un estilo o una poética propia para realizar una pieza audiovisual como tal, ¿sí? Y eso ha sido fundamental, sobre todo en la desarrollo de las opciones de grado, donde hemos implementado sobre todo esa práctica de la investigación para la creación, el análisis para la creación. Y fruto de eso, pues hemos tenido varias publicaciones académicas y también unos recorridos importantes en eventos y en festivales sobre esa práctica. Entonces, hay una cuestión que es muy importante, que creo que nos vincula, y es el aprender haciendo, creo que es transversal a nuestros tres.
esa reflexión y experimental, como lo trae a colación Andrés, y en esa lógica uno siente que constantemente, por más que uno está parado en la idea de estoy en una clase, soy profesor, pues hay un proceso en el cual indefectiblemente el diálogo, ¿sí? Y casi que la mentoría creativa es fundamental. Entonces, uno termina involucrándose activamente en los procesos creativos de los estudiantes y sirviendo también en muchas ocasiones de guía, ¿no? Como tal. Yo creo que frente a lo que venimos planteando todos, se nota que hay una reflexión, ¿sí? Una reflexión alrededor de la importancia de cuestionarse y de pensar y de encontrar nuevas maneras de enseñar el audiovisual, o por lo menos de refrescar esos procesos. Nosotros, sobre todo este año, hemos venido con un proceso muy fuerte de entender qué es lo fundamental, y ya con eso voy conectando como con el segundo asunto, y voy de una vez aportando mi punto de vista, qué es lo fundamental de enseñar del oficio audiovisual. Y poco a poco nos hemos dado cuenta, o hemos buscado dar el giro a decir, oiga, sí, la tecnología se transforma todo el tiempo, pero lo que no se transforma, o lo que es más versátil y que tiene un proceso mucho más adaptativo, es el lenguaje, ¿sí? Cómo aprendemos el lenguaje de un oficio, el lenguaje de un arte, y cómo ese debe ser el centro del trabajo, el proceso de aprendizaje y el lenguaje como tal. Entonces nosotros no estamos en una lógica resultadista donde, oiga, tiene que terminar una obra y esa obra tiene que ser el reflejo de un libro de producción o un plan de trabajo. No. ¿Cómo fue su proceso? Revise el proceso creativo. Bueno, y reflexione sobre cómo ese proceso evidencia el lenguaje, sí, por un lado, pero evidencia también su aprendizaje como tal. Entonces, la reflexión sobre la enseñanza la hemos conducido hacia esa lógica, que es más importante el proceso que el resultado, y que el lenguaje debe ser una cuestión central con respecto al aprendizaje dentro de nuestro programa de cine y televisión. No sé cómo lo ve Andrés ahí, como esa reflexión sobre la enseñanza. Hola, ¿ya? ¿Me escuchas? Sí. Te noto, estoy todo con los datos desde el celular. Espera. Ya, listo, ya. Listo. Listo, sobre el lenguaje como eje de enseñanza y más allá del proceso, es como más o menos lo que alcanzo como a poder, bueno, hiciste muchas cosas, pero es como lo que me parece como interesante, sobre todo de resaltar de ahí. Y hay una cuestión sobre exactamente el lenguaje, ¿qué es el lenguaje cinematográfico? Que es una cuestión que se afloraba anteriormente. Por ejemplo, yo pues yo salí de la universidad hace un poquito, hace como 10 años terminé de estudiar cine, y en ese momento el cine no se veía como un lenguaje que era transversal a muchos espacios de creación, llamémoslo, y no se concibía como un lenguaje, se concibía como un proceso. Y era un proceso sobre todo visto casi que desde un carácter técnico, diría yo. De hecho, bueno, la verdad, hoy en día que me enfrento a educación y estas cosas, sí tengo muchos reparos con el lugar donde estudié cine, la verdad, me parece que está en una gran universidad, pero sí tengo muchos reparos con la escuela, incluso porque fui profe después allí un tiempo, entonces también tengo muchos reparos con la escuela de cine donde estudié. Pero bueno, este hecho del lenguaje también genera como pero organizo la idea ahí. O sea, el lenguaje no es simplemente un proceso técnico que es un recetario, que se aprende A, B, C, esto va así de un lado a otro, sino el lenguaje tiene muchas más aristas, y si lo vemos como hay un método, otra de las cuestiones también sobre las que trabajo mucho, que es el pensamiento sistémico. El lenguaje deja de ser un proceso netamente estático, se vuelve un proceso dinámico, se vuelve una construcción de sistema dinámico que varía constantemente con el tiempo. Entonces, en ese mismo precepto,
la relación con la pedagogía debería establecerse un poco también desde ese lado. Y también se debería reconocer, y ahí es lo que dicen ustedes, que es más allá de un libro de producción que denote el proceso, sino el proceso en sí mismo de creación o el mismo proceso de experimentación, como lo prefiero a veces acercarme, está más en línea de lo que puede ser un aula hoy en día. Entonces sí coincido completamente con este concepto o con esta búsqueda o con este eje matriz no, eje matriz no es eje como de partida, que es el lenguaje, podemos llamarlo como un lenguaje, modelador, como modelador de procesos pedagógicos dentro del aula de cine. Me parece chévere eso y pues coincido completamente sobre esa visión contemporánea del lenguaje en el cine que pues de hecho ya están trabajando ciertas personas y es ver todo este proceso más allá de simplemente obras, formatos, lo que se llega, sino una extensión más amplia del lenguaje. Eso, entonces como lo que opinaría un poco sobre esto, estoy completamente de acuerdo con ello, la verdad. ¿Alguno de los presentes quiere aportar algo? Recuerden que pueden hacer comentarios cuando quieran. Johnny, buenos días para todos. Buenos días, Rodolfo. Sí, muy interesantes las posturas que ustedes han planteado acá. Solamente quería referirme al programa de comunicación social, en donde el audiovisual lo planteamos tal vez desde una manera, desde una perspectiva un poco distinta a lo que lo plantean ustedes desde sus programas de cine. Sin embargo, estamos totalmente, digamos, vamos como en la misma dirección de lo que acaba de plantear Johnny, en el sentido de que para nosotros, digamos, existe una preocupación en el programa de comunicación en el sentido de alejarnos de la instrumentalización del audiovisual y más bien enfocar nuestra atención de manera especial en la narrativa, en el lenguaje, en los contenidos. Claro, eso no significa que descuidemos el instrumento, el aparato, la cámara, pero digamos que vamos como en la misma dirección de lo que ha planteado, de lo que están planteando ustedes en este conversatorio y de lo que ha planteado Johnny, y es esa especial atención y especial cuidado en el proceso formativo frente a las narrativas, frente a la producción de los contenidos, frente al mensaje, frente a la manera como a través del audiovisual damos cuenta de la manera como percibimos el mundo. Básicamente eso. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Catalina, ¿estás con nosotros? Sí. Bueno, no, de acuerdo, totalmente. Pienso que se ha convertido un poco en, así como yo estudié hace bastante ya cine, desde finales de los 90, y teníamos un desastre a nivel técnico porque no había equipos, no había suficiente tecnología, faltaba como mucho desarrollo en ese aspecto. Entonces teníamos un montón de teoría, pero no teníamos cómo hacer las cosas a nivel pues ya práctico. Y ahora me parece que se ha invertido la historia. Entonces ahora hay un montón de tecnología, hay un montón de equipos súper novedosos, con muy buena calidad, ¿no? Pero y muy fáciles pues de conseguir. Pero entonces se ha descuidado el concepto, se ha descuidado el estudio, la estética, el estudio de el lenguaje, ¿cierto? Que era lo que ustedes hablaban en antecitos. Entonces me parece que todo se ha vuelto muy técnico de manejar el equipo, pero y yo creo, no sé, pienso que puede ser también algo de la influencia de las redes y de los microcontenidos que se comparten en redes, que se ha simplificado el lenguaje hasta un punto en el que digamos que está la tecnología, pero no hay un desarrollo conceptual fuerte. Entonces hemos llegado como a otros modelos de producción donde ya no es necesario mucho desarrollo intelectual. Y eso ha simplificado mucho y me parece que hay una tendencia como al facilismo en ese aspecto. Entonces, por eso yo insisto tanto en la importancia del desarrollo conceptual y de la investigación en este aspecto. Ahora, me parece interesante y me parece importante
y es algo en lo que yo hago bastante énfasis, es en empezar a generar contenidos propios, despegarnos de la estética y de la narrativa dominante hollywoodense, dejar de copiar modelos de producción que nunca se han ajustado a la naturaleza del cine colombiano y que por eso tal vez ha sido tan difícil producir cine, porque si estamos nosotros pensando en que vamos a hacer cine como se hace en otros países, sobre todo de primer mundo, pues no la logramos, ¿no? Entonces me parece que es muy importante y hago mucho énfasis en crear contenido propio que no necesariamente sea algo, como pasa mucho, un contenido nacionalista o estereotípico de Colombia, ¿cierto? Pensar que lo nuestro es solo, no sé, el vallenato, la cumbia y, bueno, ciertas características socioculturales que, digamos, nos definen o nos han, o se ha querido que nos definan como país, sino que podemos narrar cualquier tipo de historias a partir de lo propio, pero no de lo propio como un estereotipo, de lo propio, sino buscar qué hay ahí cercano que nosotros podamos realmente mostrar, ¿cierto? Y de dónde podemos agarrarnos nosotros para generar esos contenidos propios. Entonces, en ese sentido, me parece que es necesario que busquemos narrativas alternativas, que nos demos un poco más a la experimentación. A mí me gusta mucho el cine experimental y trato de incluirlo dentro de mis clases porque es importante que se conozca que no necesariamente tiene que haber un plano contra plano y un diálogo y una narrativa en 3 actos, sino que realmente podemos generar otro tipo de contenidos, despegándonos de estos estereotipos que nos han metido como si fuera lo único que se pueda producir, y realmente arriesgarnos, ¿no? Porque sabemos que hoy en día hay mucha más cultura audiovisual y ahí está la posibilidad de tener otros modelos de producción, otras plataformas de difusión de contenidos. Ya no es solamente lo que se hace para un canal o para ciertos festivales, ¿no? Sino que realmente tenemos la posibilidad, tenemos muchas más posibilidades, pero entonces hay una falencia en la teoría y me parece que se le está dando mucha prelación a la parte, no me refiero a la teoría de aprenderse, pues, o de leerse 1000 libros y 1000 textos, sino realmente a una reflexión profunda en el lenguaje y en la creación de la historia, y en qué estoy contando yo y cómo me preparo para contarla, ¿cierto? No solamente voy a usar muchas luces y voy a usar unas cámaras con muchísima resolución o me preocupo mucho por eso, sino realmente dónde está la riqueza de una narración, si está en la parte estética o está en la parte narrativa o generar un equilibrio entre ambas cosas. Entonces, en esa medida hemos tenido un diálogo también con la creación colaborativa, ¿cierto? Digamos, desestratificar o desjerarquizar un poco también los roles dentro de una producción audiovisual y no solamente que sea una persona la que mande y la que ordene como un dictador todo lo que se hace durante el rodaje y la postproducción, sino que realmente haya un diálogo entre los integrantes de un equipo y que se pueda hacer una creación colaborativa, incluso también donde uno como profesor tenga la posibilidad de intervenir de alguna manera, ¿cierto? Porque pues, muchas veces uno deja, pues también obviamente permitir que los estudiantes propongan, pero tiene que haber una orientación. Y lo importante que ellos entiendan es también que sigan esas orientaciones, porque muchas veces se ranchan en una posición y pues no llegan, digamos, a un producto suficientemente bueno. Entonces, en esa medida es importante, pienso yo, realizar o generar este diálogo y estos acuerdos, no solo entre profes y estudiantes, sino entre los mismos estudiantes y que todos acepten las sugerencias, porque finalmente todos estamos permanentemente en un proceso de aprendizaje y pues más ellos, obviamente, que están estudiando hasta ahora el pregrado. Entonces, en esa medida, me parece que también es importante darle la posibilidad tanto a la creación colaborativa como a la investigación-creación, como hacer ese énfasis en la investigación y no solamente en que quede bonito visualmente, porque no estamos buscando contenidos publicitarios, ¿cierto? Bellos visualmente, sino estamos buscando contenidos ricos en narrativa a la vez que en estética, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay una reflexión muy interesante de cómo podemos nosotros unir la teoría con la práctica, porque se ha venido, me parece que no conozco muchos
planes de estudios de otras carreras de otras universidades, pero sí me parece que ha venido disminuyendo la cantidad de horas de reflexión teórica en pos de el desarrollo técnico y el conocimiento técnico, y se ha perdido un poco el equilibrio o no se está generando un equilibrio entre ambas cosas. Entonces, ¿estamos formando técnicos para el audiovisual o estamos formando creadores? Que las carreras son de dirección y producción, y realmente muy pocos están dirigiendo y produciendo. Están desempeñando otros cargos que son muy importantes, ¿no? Fotografía, en arte, en sonido, pero ¿y dónde está el creador, el director, cierto? Y el guionista, ¿no? Entonces me parece que ahí hace falta un poco un desarrollo conceptual importante. Gracias, Catalina. Clemente, adelante. Buenos días, Catalina, Andrés, compañeros, ¿cómo me les va? Ya tiempo no veía algunas personas. Yo quisiera, pues creo que estoy completamente de acuerdo con Catalina en ese sentido. He venido viendo que ahora cada vez más se está dando la importancia a la parte, en verdad, la parte técnica, manejo de equipos. Y hay un problema cuando empieza uno a cuestionar por qué es que se hace tal y tal cosa. En las clases hablo un poco de que estamos ligados, sujetos completamente a la acción, porque el estudiante lo que hace es de una tomar equipos y empezar a trabajar con relación a como a registrar la acción sin tener en cuenta en verdad el lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual. ¿Para qué es que estamos haciendo estos planos? Luego un ejercicio en clase en dirección de fotografía, en la que les paso unas hojas de un guión para que hagan un guión técnico. Y de inmediato todos se ponen a hacerlo. Y el resultado, hablando, digamos, en grupos, el resultado casi es el mismo para todos. Utilizan casi que los mismos movimientos de cámara, el mismo encuadre. Pero después pregunto, bueno, pero ¿de qué va este guión? Ni siquiera saben que es porque son solo unas páginas, pero sí de una van a la acción. Y el problema que yo veo en verdad es que a veces toman a mal el que los ponga uno a analizar bien cada uno de estos componentes del lenguaje. Me parece que estoy de acuerdo en ese sentido. El problema en verdad no creo que sea la técnica, porque ahora en verdad tenemos una cantidad de equipos a la mano. Yo también estuve estudiando en esa época de que no teníamos nada de equipos en la nacional y teníamos que, pues, que hacer lo que podíamos con cámaras de VHS y de Betamax en esa época, hace un poco de tiempo, pero se hacían cosas que en verdad se estaban pensando. Yo veo que en este momento es un deslumbramiento por la técnica, ahora por todos estos avances tecnológicos, y en verdad no le estamos dando la fuerza a esa misma concepción. Tampoco hablo de estar aprendiendo teorías y todo esto, pero sí reflexionando sobre la imagen y qué más nos puede dar sobre todo el lenguaje audiovisual. Y hay una cosa que a mí me parece interesante. Yo voy a hablar un poco sobre el proceso que llevamos en la CUN, porque pues yo soy nuevo acá en la Agustiniana y hasta ahora me estoy acomodando, digamos, al proceso y no lo conozco muy bien todavía. En la CUN hicimos desarrollamos varias
propuestas pedagógicas. Una de ellas la llamábamos como una propuesta griega, digamos, en la que uníamos pares, digamos, en el sentido de el profesor y el discípulo, si se quiere, como lo trabajamos allá. Realizamos varios proyectos así en los cuales un estudiante se unía a un profesor y los dos codirigían la dirección, la producción, el arte, la fotografía, y tomaban las decisiones sin que estuviéramos ligados a lo del maestro estudiante. Realizamos varios proyectos de ese tipo donde funcionaron muy bien, y los dos tomábamos las decisiones desde el mismo guión, desde el proceso de guión. Se trabajaba eso a 4 manos en todo, en este sentido, y creo que la experiencia funcionó bastante en ese proceso, porque nosotros, digamos, yo considero que pues tengo una visión un poco diferente a la visión que tienen los jóvenes en ese momento, y en ese caso nos nutríamos entre los dos, digamos. Eso fue bastante satisfactorio. Y el otro proceso que realizábamos era teniendo en cuenta lo que se conoce en pedagogía como las secuencias didácticas. Nosotros desarrollamos una serie de secuencias didácticas basadas en las estructuras audiovisuales, en la estructura de producción, en la estructura de guión, en la cual lo que estábamos trabajando era para llegar a un objetivo, y se desarrollaba ya no de una manera, podríamos decir, vertical, como se habla de los proyectos integradores por semestre, sino de una manera horizontal, en las que uníamos los diferentes semestres en torno a cada uno de los cargos. En la CUN hay una cosa que es interesante, y es que es una educación por ciclos propedéuticos. Entonces, del primer al cuarto semestre se hace énfasis en la técnica, quinto y sexto en la tecnología, y para llegar a la profesional séptimo, octavo y noveno. Y lo que nosotros desarrollamos fue proyectos en los que los estudiantes de profesional lideraban los departamentos, pero trabajábamos con los otros estudiantes. En primer semestre, ellos tienen una asignatura que se llama escenografía, y es técnica, y debería ser técnica, y no se estaba logrando porque pues no teníamos como todos los recursos en verdad para desarrollar algo de escenografía, digamos. Pero armando este proyecto sí lo logramos, y los estudiantes ya no solamente lo que hacían en el nivel técnico era como estar en el aula, digamos, entendiendo en papel qué era lo que desarrollaba la escenografía, sino que empezaron a construir pues la escenografía en ese sentido, de un proyecto que estaba dirigiendo un estudiante de dirección general, y al mando de un estudiante que estaba con dirección de arte. Entonces, creo que llegamos a trabajar de una manera en la que sí se enfrentaba más al estudiante a una labor ya más profesional, y no solamente en papel. Y siempre, pues, teniendo en cuenta ese proceso de análisis que de verdad a mí me parece que puede estar haciendo falta. Gracias. Gracias, Clemente. ¿Alguien más quiere aportar sobre este tópico? Pasamos a otro tópico, otro tema. Bueno, hay una situación que termina siendo que preocupa cuando uno está en un pregrado, por decirlo de alguna manera. Y es
esta cuestión de cómo ejerzo el oficio, ¿no? Entonces, ahí la reflexión que yo quería traer es, bueno, ¿qué tan especializado debe salir un egresado de un programa de cine y televisión o de una profesional en audiovisual para poder desempeñarse en el medio? ¿Sí? ¿Qué opinas tú, Catalina? Bueno, lamentablemente en Colombia no tenemos muchas maestrías y especializaciones en audiovisual, ¿cierto? Hay algunas. Pero en dirección, por ejemplo, no hay, en producción no hay, fotografía algunas pocas. Entonces sí me parece que es importante porque uno siempre toma una línea, o sea, uno por más que debe conocer todos los aspectos de la realización audiovisual, porque pues esa es la idea precisamente de ser realizador, ¿no? Conocer, además un director debe conocer. Un productor, que a veces los productores de cine no son cineastas, pertenecen a otras disciplinas e incluso a otras profesiones, también deben conocer muy bien cómo se hace para poder saber pues, cómo exigir y etcétera. Pero sí me parece que las carreras deberían tener énfasis y no creo que no se están brindando mucho, por lo menos en las áreas principales de la producción. Lo mismo que si tenemos que preguntarnos si estamos formando realmente productores y directores o estamos formando técnicos, porque como decía anteriormente, creo que no, o sea, por más que las carreras son en dirección y producción, no se está dando realmente una fortaleza en esas dos áreas, que son supuestamente las que debería, los énfasis principales que deberían tener. Ahora, obviamente, uno no siempre, las personas que estudian cine no siempre se van a inclinar hacia la dirección y la producción, sino bueno, a la fotografía, al sonido, al arte, al montaje. Entonces sí debería haber algunos énfasis o debería crearse programas de especialización y maestría para las personas que realmente quieran dedicarse a otras áreas, no necesariamente la dirección y la producción. Además que en otras áreas también hay mucho más trabajo en las áreas técnicas, pero entonces si estamos formando realizadores, directores y productores, también deberíamos pensarlo muy bien si realmente nuestros planes de estudio están enfocados hacia eso. Porque yo veo muchos chicos en noveno semestre, bueno, nosotros aquí en la Manuela tenemos esos momentos 10 semestres, pero ya implementamos el nuevo plan de estudios, que son 8. Y en el último semestre se incluyó una materia de práctica empresarial, que hasta el momento era opcional si los chicos querían hacer prácticas. Yo fui coordinadora de prácticas de cine durante 3 años y me di cuenta que hay muchos chicos que no lo ven como una opción, digamos, indispensable. Y yo les decía, hey, o sea, realmente es muy importante que usted haga una práctica, usted no puede salir recién egresado a buscar trabajo sin nada de experiencia, sin conocer el medio, sin conocer el mundo laboral, sin saber cómo se mueven las cosas en la vida real. Entonces, en ese sentido, ahorita se incluyó en último semestre una materia de práctica empresarial, van a empezar a ser obligatorias cuando los chicos que entraron el año pasado lleguen a octavo, bueno, en fin, todavía falta un tiempo, pero me parece que eso es fundamental primero. Y segundo, sí se deberían crear un poco más de especializaciones o crear énfasis dentro de las mismas carreras para que los chicos después de tener unos años, unos semestres donde haya una formación general, puedan realmente encaminarse porque sí el medio es especializado y por más que usted tenga que saber de todo, usted nunca es bueno para todo. Entonces, usted puede jalarle a todo, pero siempre va a haber gente especializada y el medio, todas las profesiones son supremamente especializadas. Entonces sí me parece que es necesaria la especialización y por eso tanta gente sale del país a estudiar fuera, porque acá no encuentra precisamente esos énfasis y esas especializaciones que son fundamentales. Y ahí sí entramos a ver cómo es de importante la formación técnica, digamos, ya en la práctica de un énfasis o de una especialidad dentro de todas las áreas del audiovisual, porque si formamos a nivel general en la carrera, pero el chico sale sin experiencia tampoco, sabemos que el medio laboral es muy competido y muy cerrado y no tiene una formación sólida en ninguna área, entonces está realmente en desventaja con las personas que sí han podido, tienen los medios económicos o las facilidades para ir a especializarse en el exterior, donde se encuentra una gama supremamente amplia de especializaciones. Entonces, en esa medida, me parece que sí debería haber un poco más de
brindarle la posibilidad a los estudiantes de especializarse aquí, ya sea al finalizar la carrera o durante el periodo de estudios del pregrado. Y otra cosa es que hoy en día, digamos que hay una, que se vincula un poco con lo que estaba diciendo anteriormente, y es que se le está teniendo como una aversión a la vida real. Entonces, todo esto de la pandemia, este contexto de miedo al otro, de miedo a salir a la calle, entonces está haciendo que la gente se encierre mucho en sí misma y que se encierre mucho dentro de su casa. Y yo lo veo cuando les digo a los chicos, vea, salgan, hablen con la gente, busquen una historia. ¿Qué historia puede contar usted si no sale de su casa? Si aparte de eso no lee, ¿cierto? Entonces, a partir de dónde, cuál va a ser su fuente de inspiración para contar una historia. Entonces, me parece que ambas cosas están generando que no, o sea, no se sepa por dónde coger, que no se sepa qué contar, ¿no? Como decíamos, no es solo lo técnico, aunque lo técnico es importantísimo a nivel también de especialidad. Entonces, listo, usted se dedica a dirigir, a producir, a hacer guión, fotografía, a qué se va a dedicar y a dónde va a ir a pedir trabajo, porque si usted no conoce bien su profesión tampoco, pues tampoco va a saber a dónde dirigirse, ¿no? Y en esa medida sí me parece que hay necesidad de una especialización, pero no están las opciones, no existen. Y las opciones que hay son costosísimas o incluso hay que desplazarse a otros países para poder acceder a una especialización en el área audiovisual. Entonces tenemos una cantidad de limitaciones que están haciendo también que se vaya la gente, que nos abandone el medio audiovisual y en realidad, si vemos hoy, la televisión está pobrísima, o sea, están retransmitiendo producciones de hace más de 20 años y promocionándolas como el gran estreno. ¿Qué pasa ahí? No hay dinero para producir, no hay gente que sepa hacer las cosas o simplemente es una pereza o sea, se prefiere comprar productos extranjeros a producir acá, sabiendo que hay cada vez más escuelas de cine y más estudiantes incluso de comunicación que se están interesando por dejan a un lado la narrativa periodística y se están interesando por la narrativa cinematográfica u otro tipo de narrativas audiovisuales. Entonces, me parece que hay una cantidad de factores ahí que valdría la pena pues tener en cuenta y que las universidades tuvieran en cuenta que sí hay gente para especializaciones, que sí hay una necesidad de especializarse por parte de los recién egresados, incluso brindándoles otras opciones de grado, como por ejemplo, haga la especialización como opción de grado. Veo que no, es muy frecuente y he estado averiguando especializaciones en las áreas audiovisuales y no hay casi. Entonces, eso me parece que está generando un desbalance, una falta de oportunidades también a nivel laboral. Y hay muchos chicos que simplemente la única opción que tienen es irse. Y cuando usted se va a los 20 años del país, difícilmente vuelve. Entonces, bueno, ahí tenemos un conflicto complejo con qué tipo de profesionales audiovisuales estamos formando, ¿no? Gracias, Catalina. Andrés Ñañez tiene la... ¿Aló, me escuchas? No, ya no. No, ¿Aló? Andrés Ñañez, pero bueno, no, parece que me equivoqué. Adelante, Andrés Ortega. Sí. ¿Cómo sucede allá? Porque como ustedes tienen ese énfasis en oficios, ¿cómo hay esa relación? O sea, los que se especializan en un oficio, ¿sí salen a ejercerlo como tal o cómo les ha ido con ese tema? Bueno, pues yo creo que toca mirar el panorama con más de una arista, incluyendo como mirando pues el panorama general de los egresados. O sea, seamos conscientes, hace unos años, que fue la última vez que vi una medición, eran 3.600 graduados al año, ¿no? De carreras con perspectiva audiovisual y afines, que es un número mucho mayor a los que se pensionan anualmente. Entonces, eso lo vi hace muchos años. Entonces, anualmente crece mucho el panorama de oferta profesional, llamémoslo entre comillas, porque pues no siempre es necesario
que sean profesionales en el área cinematográfica, audiovisual o de contenido. Ya hoy dejamos de hablar un poco de lo cinematográfico, lo audiovisual, y empezamos a hablar de contenido, pues en términos de rueda de negocios y esto, pues esa es la otra también, que nos toca empezar a ver el mercado para dónde está pujando, para ver si lo entendemos un poco y nos podemos aproximar a él, porque finalmente nuestros egresados entran a ser miembros de una cadena de producción de un mercado mucho más amplio, a menos de que ellos lleguen y crean o no generan modelos. Bueno, eso por un lado. Pero bueno, pensemos un poco esto, qué es lo que está pidiendo el mercado y qué tan necesarios son la profundización en un área. Pues sin duda hay distintas formas de trabajar en esto, hay egresados que salen y son creadores innatos, entonces encuentran sus formas, sus modelos de crear y vivir dinero de esto. Hay otros que entran a engrosar filas de trabajo de las megaproducciones, y hay otros que trabajan en sectores distintos, es decir, en la institucionalidad, en la educación. En la institucionalidad me refiero como IDARTES, Mi Cultura, DASMI, Proimágenes, que es un espacio mucho más burocrático, pero hay que ser conscientes de que también es un espacio de trabajo de los egresados. También los egresados trabajan en festivales, trabajan en muestras, y también entran a trabajar a veces también en publicidad. Entonces, también antes de pensar si las profundizaciones funcionan o cómo sirven, también antes de eso, ser conscientes del espectro laboral tan amplio que existe y que en este espectro laboral muchas veces la experticia en una profundización no es tan necesaria, digámoslo. Por ejemplo, en un espacio burocrático, pues a veces se hacen labores administrativas que necesariamente no son de producción o de conocimiento del lenguaje, pero son un espacio. Los gestores culturales también existen desde estos egresados de los programas cinematográficos, audiovisuales o con énfasis de este tipo comunicacional. También entran a convertirse a veces en gestores culturales, que es como una suerte de producción, pero siendo honestos no es producción, es otra forma de reconocimiento de esto. Entonces, bueno, eso solo como para tenerlo en cuenta. Ya hablando puntualmente del programa de cine de la Central, pues bueno, sí, no han habido tantas generaciones de graduados, pero uno sí empieza a encontrar que la especificidad, no le digo especialización en un área, sino la especificidad de formación en un área, les ha dado herramientas para poder encontrar un desempeño laboral en este sentido. Por ejemplo, los que hicieron la profundización en foto, la mayoría trabajan en este área. Los que se van más por el lado de arte han empezado a encontrar espacios en estos lugares para trabajar. Pues nada, producción y dirección en esta área, pues creo que más que entrar a trabajar en lugares, han empezado a ser creadores y han empezado a generar como modelos de creación. Por ejemplo, unos estudiantes, ellos estuvieron en San Sebastián, ganaron San Sebastián, y ahorita tienen otra obra, y con esa otra obra ya han empezado a encontrar financiación que les da una forma de vivir también. Entonces ahí empezamos a encontrar también distintos modelos que empiezan a replicar, pues que son muy parecidos a los que tienen la mayoría de creadores también, vaya a decirlo. En guión es como tal vez el área de profundización menos fuerte porque es la que menos personas han tomado. En esa no he visto que empiecen a operar, pero en postproducción sí un montón. O sea, en la parte de sonido y de montaje, esa especificidad y esas herramientas, como también como de mezclarlo con lo que llaman conceptual, con el manejo del lenguaje y la herramienta técnica, que también también tengo como un cuestionamiento sobre las herramientas técnicas. Pues creo que hoy en día lo técnico se puede aprender muy fácil y que las universidades son un espacio de experimentación del lenguaje, de entender el lenguaje, de explorar esto, qué significa el lenguaje o qué es el lenguaje o para dónde diablos va esto. Entonces eso es como un poco lo que se ha encontrado. También otra cuestión es como que tenemos que, o sea, yo sí creo que parte de hablar de estos oficios donde ellos se profundizan, o las profundizaciones o la formación de posgrados, como decía Catalina, si se llega a esto ¿para dónde va?
¿Esto qué búsqueda está teniendo en este mercado real? Por ejemplo, lo que me he dado cuenta, estando ahorita, o sea, como los últimos mercados a los que asistí, es que ya no hablamos de obra cinematográfica, hablamos puntualmente de contenido. Y el concepto A. Bueno, volviendo a todo esto, este espacio donde ya nuestro mercado empieza a hablar de contenido, qué significa para nuestras profundizaciones, para nuestras especializaciones. En sentido, por ejemplo, Catalina hablaba de la televisión. Claro, la televisión es una pregunta importante porque ya esa brecha de cine y televisión, de teatral y cadenal abierto, eso ya hace unos buenos años se rompió, potenciado en gran manera por la pandemia. Entonces ya la televisión son las OTTs. Entonces, por ejemplo, vemos la telenovela que más se ve en el mundo es Pálpito. Y es una telenovela con todo el formato de telenovela, solo que con mejores colorcitos, bueno, un poquito otro formato. La señora de VIX me decía que ahorita el mundo está buscando serielas. Entonces son novelas con un empaquetado de serie, pero finalmente siguen teniendo la misma estructura de creación del melodrama. Y pues si vemos Pálpito, ahorita justamente estaba hablando con un amigo que Pálpito es de Padrón, y Padrón fue es el creador de la novela de Salserín. Entonces es un señor que lleva 30 años en esta industria y que lo está entendiendo y está evolucionando, pero wow, finalmente seguimos muy parecidos. La primera vez es algo de OTT que básicamente tiene el mismo formato de una telenovela. Entonces, además, cómo se muda el modelo de telenovela puntualmente a los OTTs y les llamamos serielas ahora. Entonces, también creo que, únicamente, no estoy dando una respuesta, no estoy dando nada, pero es como por lo menos las interrogantes hacia dónde nos movemos, hacia dónde vamos, y tal vez si nos estamos preguntando ese punto y si se hace esa investigación adecuada, tal vez podamos llegar a que nuestros egresados, que finalmente también debemos ser conscientes que la academia piensa mucho en su estudiante y en su vida, fue madre, ¿qué le va a pasar después? Este pobre joven o joven se va a morir de hambre, ¿no? Son preocupaciones que uno tiene hacia dónde va todo esto. Entonces, bueno, así como una conclusión mía, yo creo que la universidad es un espacio que debe explorar, vuelvo a lo que decía al inicio Johnny, el lenguaje, lo conceptual, es el espacio de la academia. La profundización es algo técnico que acompaña esta conceptualización, puede ser un 30% de esa especificidad, o bueno, 40%, pero la universidad tiene un trabajo mucho más importante, que es esa conceptualización del lenguaje, esa exploración del lenguaje, que eso es lo que le va a permitir a estos pelados y peladas y pelades existir o sobrevivir en este mundo que está cambiando tan rápido. Es como lo que le va a permitir que si ya en 2 años ya no hablamos de OTT, sino una nueva miércoles, quién sabe, Meta, yo no sé qué cosa o lo que sea, puedan llegar a ese punto también y seguir siendo seres vitales. O sea, lo que les decía de Padrón es un ejemplo. El man está desde Venezuela, de los melodramas machirris, Salserín, que fue un hit, hasta ahora llegar a Pálpito, que es un OTT top de Netflix, o sea, con mucho dinero, una coproducción Colombia-Chile. Eso es lo que yo creo ahí en ese punto de la clave. Y pues ya de las especificidades y profundizaciones, pues creo que especialidad. La de escritura, dos de escritura en la Nacho y en Magdalena, y la de creación audiovisual de la Fabiana. O sea, intenta trabajar mucho sobre la experimentación. Entonces, como para que eso, y pues las profundizaciones técnicas de Congo, pues sí son una herramienta que se ha vuelto muy importante para muchos de nuestros egresados para profundizar en áreas técnicas y poder hacer una aplicación de este poderío conceptual que tienen cuando vienen desde la academia. Pero nada, eso es lo que yo creo un poquito, y pues mirando por estadística, tener una carrera con énfasis en profundización, pues por lo menos una gran mayoría sí se va a trabajar en esa área. Y los de dirección producción
tiene un énfasis de creadores fuertes, si me doy cuenta. Porque otros pelados que han salido de ahí, pues les ha empezado a ir bien con cosas, se estrena Ficunam, Bogo Shorts, y uno ve que tienen como un dínamo de creación para nuevas obras. Entonces, pues, eso es un poco lo que veo en el panorama, y pues creo que nos toca leer esos pasos para dónde van. Gracias, Andrés. Bueno, yo quiero agregar algo muy cortico y abrir el debate a todos los que están presentes aquí en la discusión. Y es, bueno, particularmente nuestros egresados pues terminan ejerciendo el oficio en una diversidad de escenarios, ¿no? De la comunicación institucional, la comunicación estratégica, el manejo de redes, la fotografía de moda, bueno, en fin, hay muchos aspectos. Casi que los egresados de la Agustiniana están dispersos en empresas como Dynamo o en su freelanceo personal, haciendo gestión de contenido para ciertas personas. Y hay una cosa que, curiosamente, nosotros hemos hablado mucho de la importancia del concepto, de la teorización, de la estética y del lenguaje, pero hay un área de especialización que tenemos bastante descuidada, incluso eso me da culpa aquí en la universidad, y es la parte de teoría, historia y crítica, ¿sí? Nosotros no hemos desarrollado, por lo menos aquí en la Agustiniana, no tenemos desarrollado esa parte, por más que tenemos semilleros de investigación y hemos tenido varios encuentros académicos, pero es un área que hace falta, que debe desarrollarse porque precisamente aporta a la curaduría y al conocimiento del lenguaje y a un mejoramiento en las prácticas de recepción de las obras audiovisuales y cinematográficas, ¿no? Entonces, sí falta eso, hay como que no se piensa que el hacer audiovisual también es un hacer desde la crítica y desde la teoría, ¿no? Entonces, hace falta, creo que es una mea culpa en general en muchas de las universidades y de las escuelas de cine. Siempre hay un énfasis en especializarse en hacer algo de cualquiera de los oficios convencionales del cine y no en el hacer audiovisual. Entonces, pues, yo quisiera abrir como el micrófono a los demás compañeros. Creo que tenemos un ratico para charlar otro poco sobre pues, estas cuestiones de las que hemos hablado. Así que adelante los que quieran participar. Vi a alguien, Jorge. Adelante, Jorge. Jorge Trujillo. Muchas gracias, maestro Jonier, a todos los demás maestros, a los estudiantes, a todos. Un saludo y muchas gracias por la invitación a este espacio académico, que sí, realmente es importante que miremos el panorama desde las instituciones, ¿no? Que es desde donde se forja, donde se trabaja, donde se crea también, ¿no? Entonces es interesante ver esos distintos panoramas. Frente al que hacer, yo siento que también estamos dejando de lado un poco la forma como interactuamos durante el rodaje, ¿no? Me explico, yo creo que también toca trabajar muchísimo en la persona, ¿no? No solamente en el cargo, en el rol que está desarrollando durante el rodaje, sino cómo está desarrollando ese rol, ¿no? Puede ser el mejor director del mundo, pero si no tiene un espacio de reflexión durante el rodaje, si no respeta a los demás compañeros, ¿no? Y creo que eso no está en una especialización. Creo que toca partir de ahí para entender un poco ese lenguaje también, porque es otra forma de comunicarnos, ¿no? ¿Cómo nos estamos comunicando? Eso toca impregnarlo dentro del lenguaje audiovisual, ¿no? Yo molesto mucho en las clases con el tema del buen Agustín, ¿no? En la medida en que el man habla de la amistad, ¿no? Yo quiero también saber cómo están trabajando en las otras universidades ese tema, ¿no? Lo digo porque he tenido que ver escenas donde han sacado del set a productores, donde han sacado del set a asistentes de dirección, a un script, ¿no? Una vez sacado un script también, ¿no? Y yo digo, creo que estamos fallando en eso. Sí, estamos fallando muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque las personas, o bueno, mis amigos cercanos
también que egresaron de la universidad, creo que salieron con muy buen perfil, ¿no? O sea, eran dados al servicio, eran dados al respeto, o sea, al servir con respeto en ese espacio. Tanto así que ahorita tenemos uno de nuestros egresados en Miami, ¿no? Ese fue por la línea de los conciertos, es el que hace todo el tema de VJismo y también las animaciones de las pantallas, ¿no? De artistas pues muy reconocidos, ¿no? A nivel internacional. Y una de las características que él me decía no era tanto que supiera manejar el switcher, que supiera manejar muy bien las animaciones que crea, son muy bacanas, cómo juega mientras el artista está cantando, ¿no? Y las pantallas, hace unos montajes muy bonitos, o sea, realmente son montajes muy bonitos. Pero fue justamente el componente de que era buena gente, era chimba, como digo yo, ¿no? O sea, era una persona chimba. Entonces, así le había dicho la persona que se los llevó, le sacó la visa, le sacó todo y se los llevó, ¿no? Entonces yo decía, qué curioso que estén importando, sí, de cierta manera, talentos con un perfil buena gente, sí, o sea, con un perfil dado a un servicio durante el rodaje, pero que entiende muy bien el respeto, que entiende muy bien su juego dentro de ese engranaje, y eso es lo que motiva a grandes directores llevarse a esos personajes, ¿no? Entonces, yo siento también que la discusión es dada también en la medida en que no todos van a ser directores, no todos van a ser los mejores creadores del mundo, pero sí pueden ser buenas personas. Es en algo que sí podemos trabajar, ¿sí? Porque es algo de actitud, ¿sí? Es algo del desarrollo, ¿no? De primero que haga parte de eso el respeto, el por favor, ¿no? Yo por eso también en la clase por eso, ¿no? Tráigame el cable, ¿cuál cable este? No, la cámara 2 vaya, tráigame reemplazar un poco por el por favor, ¿no? Por favor lo traes, ¿sí? Por favor, señor, ¿no? La forma como se dirige al otro con el respeto. Entonces, siento que en eso las producciones que tienen un buen equipo y trabajan en torno a eso les va muy bien. O sea, yo veo que esos y no lo sueltan, no sueltan a esos muchachos que tienen esas actitudes dentro de la productora, dentro de la realización. Es algo que quería traer como a colación. Gracias, Jorge. Sí, yo creo que en todos estos procesos creativos y reflexivos de los que hemos venido hablando, es muy importante cómo esos escenarios de diálogo precisamente forjan, construyen unos valores humanos, porque sí o sí el oficio audiovisual la mayor parte del tiempo es un trabajo en equipo y si no sabemos relacionarnos, pues difícilmente podremos ejercer nuestro oficio, ¿no? Gracias, Jorge. ¿Quién más quiere hacer algún aporte, alguna reflexión en torno a nuestro conversatorio? Adelante, Andrés Yáñez. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Jonier, y a todos los panelistas, qué gusto tener estos espacios para hablar sobre educación en el audiovisual. Bueno, a mí me parecía pues bien interesante la pregunta que plantea Jonier y es hasta qué punto la crítica, la teoría, termina construyendo también un estadio posible para que los estudiantes construyan también o creen alrededor del audiovisual, alrededor del cine. A lo que iba también hasta el asunto de la construcción de la idea del trabajo autónomo. Ha cambiado las maneras en las que se hace cine, independiente de que siga siendo un oficio el cual grupalmente por cuestiones de sinergia se termina construyendo, ha cambiado, ¿sí? Y ya sabemos que la idea de la realización también es una cuestión que ha mutado alrededor de esos mismos elementos, en donde yo como persona única puedo tener mi equipo de producción construido por una sola persona, o el hecho de comenzar a revisar también la misma crítica, teoría alrededor de cualquier acto artístico como creación también, ¿sí? Creo que ahí hay un punto importante y es el grave problema de revisar a la creación del cine como un componente el cual está lejos de la idea de la crítica, porque la crítica, al ser teoría, no es creación. Creo que ahí hace parte
o más bien necesitamos revitalizar la idea de que la teoría es crear, de que escribir sobre cine es crear, o de que trabajar también en ciertas cuestiones alternativas, como nos mencionaba Jorge, de su exalumno, que es una persona que posiblemente trabaja con mapping, que trabaja con síntesis visual en vivo, que trabaja con elementos mucho más cercanos al acto en vivo, a la improvisación en vivo, del mismo envío de las imágenes, al montaje en tiempo real, pues cómo estas nuevas maneras de entender el audiovisual ya están generando nuevas preguntas que pueden ser también interpretadas en posgrados en un futuro. A mí también me parecía valiosísimo lo que mencionaba una de las panelistas, no recuerdo ahorita el nombre, mil disculpas, pero me pareció interesantísimo el aporte cuando hablaba del asunto de construir maestrías y construir, bueno, posgrados, ojalá doctorados, ojalá también especializaciones. La gran pregunta también es, ¿qué es lo que en este momento van a abordar esos doctorados y esas maestrías, van a abordar esas especializaciones, pensando en que la teoría en sí termina siendo creación, pensando en que los caminos alternativos del realizador o los caminos distintos a lo que normalmente se aspira a pensar que un realizador va a salir a hacer, pues cada vez están siendo más populares y más propositivos y en algunos casos hasta más interesantes que ciertas prácticas tradicionales de construir el audiovisual. Es más una especie de pregunta, pero una pregunta abierta y una reflexión que quería hacer sobre esa misma gran pregunta que el profe Clemente en algún momento hacía, y es cómo los mecanismos han cambiado, pero sigue habiendo un acervo alrededor de la tradición y los modos, pero también esas nuevas cosas que están ocurriendo, como lo que mencionaba el profesor Trujillo, tiene mucho que ver también con qué es de lo que se está convirtiendo, esto que se le llama audiovisual o cine o arte, bueno, pensando en un concepto mucho más amplio que puede abordar tantas cosas. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Le doy la palabra a Manuel Martínez. Gracias, Manuel. Bienvenido. Buenos días a todos. Un gusto pues poder tener la palabra porque pues siento que ya haber escuchado a tantas personas pues egresadas y que ya están ejerciendo en el área pues, pues me hizo pensar como en que quiero dar mi punto de vista ante como el miedo que surge entre los jóvenes que están estudiando ahorita, justamente por lo que decía el profesor Andrés, que es el constante cambio que está teniendo el medio y el cómo nos podemos envolver para ejercerlo. Y siento que esto va muy ligado con lo que ya decían de que estamos muy acostumbrados a un medio muy tradicional y es importante cambiar esto, y también lo que decía sobre las maestrías. No solamente es tener las maestrías, sino saber qué enfoque se les va a dar para un futuro y no simplemente para tener las maestrías con algo que ya se tiene del pasado, sino poder implementarlas en los nuevos medios, que es justamente lo que se está buscando hoy en día, porque no podemos ejercer de formas anticuadas, por decirlo así, sino necesitamos saber qué es lo que está pasando en el mundo, y siento que eso va también muy de la mano con cómo se da la educación hoy en día, porque ya incluso en medios como los festivales se están aplicando medios que se pueden considerar extraños o que no deberían estar sucediendo, como por ejemplo el uso de formatos verticales que ya se están implementando en muchos festivales. Entonces siento que hay ciertas formas puritanas de ver el cine que están impidiendo el crecimiento del mismo. Gracias, Manuel. Sí hay unas inquietudes, ¿no? Alrededor de qué tan versátil es, qué tan flexible es, cómo nos vamos preparando para esas posibilidades que está dando el audiovisual, cómo desde la universidad se pueden construir unas certezas, cosa que el estudiante cuando se enfrente al oficio, que el oficio puede ser múltiple, ¿no? La enseñanza, el freelanceo, la obra propia, el trabajo
son naturales y pues creo que incluso todos las tenemos con cierta frecuencia, ¿no? No sé si alguien más quiere agregar alguna otra reflexión, algún elemento, o si podemos cerrar allí. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Catalina y a Andrés por sus reflexiones. Este es un espacio que ojalá esperamos se repita, que podamos estar también encontrándonos con nuestros compañeros, ojalá en algún momento en vivo, en alguna de las otras universidades, para que podamos compartir como nuestras experiencias y generar esas sinergias tan importantes en el audiovisual, ¿no? Como dice una famosa librería de Bogotá, haz compitas y no compitas. Eso creo que es bien importante, que haya un compadrazgo y un colegaje entre nosotros, ¿sí? Que no haya como esa idea de que por ser de instituciones distintas vamos a competir. Muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo en futuros eventos y en futuras ocasiones. Estén muy bien.